Listo. Entonces, se dejó de tarea hasta la pregunta 100. Bueno, vamos a iniciar entonces el día de hoy en la pregunta 101. ¿Listo? Entonces todos se ubican, si tienen el módulo, en la pregunta 101. Bueno, entonces vamos a empezar a responder. Iniciamos con Gabriela Rincón. Vas a leer la pregunta 101. ¿Listo? Gabriela, ¿estás por ahí? Señor, Listo, dale, te escuchamos. profe, ¿me repite cuál era? Qué pena, la ciento... Pregunta 101. Durante la segunda mitad del siglo... Ay, no sé qué siglo es ese. Bueno, buena parte de la producción artística de América Latina sintió la influencia de los conflictos internos, la discriminación racial, las guerras civiles, los gobiernos represivos y la pobreza generalizada. Por lo anterior, la propuesta artística de algunos poetas, pintores, escultores y músicos a tras- transmitió el inconformismo social y denunció la injusticia social. B. Fue divulgada por las dictaduras como mecanismos de control. Se estancó al proponer como único tema de trabajo la desigualdad social y de gozó de la poca divulgación sobre las élites, ¿qué? Gozó de la divulgación y solo las élites conocieron de ella. Bueno, entonces, eh, en este caso, la respuesta correcta es la A. ¿Listo? 101, la A. Seguimos con Jimena Jara, pregunta 102. Durante el siglo XIX en Europa aumentó el consumo de las especias, pimienta, canela, nuez moscada, clavo, las cuales se llevaban de la India. Debido al dominio de los musulmanes, la única ruta de comercio por el Mediterráneo estaba bloqueada, por lo cual los europeos se vieron obligados a buscar nuevas rutas debido a que A. No podían incumplir el acuerdo económico con los comerciantes hindúes. B. Si no se recogían a tiempo, el clima de la India dañaba las especias. C. En Europa existía una alta demanda de especias que debían satisfacerse. D. Los hindúes estaban interesados en vender las especias a otros pueblos. Bueno, aquí la respuesta correcta es la C. En Europa existía una alta demanda de especies que debía satisfacer. Por eso se necesitaron nuevas rutas. ¿Listo? Valeria Pérez, pregunta 103. Hacia 1536 los conquistadores españoles
que llegaron a las costas de la actual Colombia, iniciaron una expedición a lo largo del río Magdalena, con el objetivo de descubrir su nacimiento. Sin embargo, la noticia de la existencia de las minas de sal y de oro desvió su camino hacia el altiplano cundiboyacense. Un resultado político de este cambio de ruta fue A, que solo Entonces, ya, que solo ya. hasta el siglo XX se considera el nacimiento del río Magdalena, B, la fundación de Santa Fe de Bogotá y el sometimiento definitivo de los muiscas, C, que los conquistadores hallaron el dorado y las minas de sal, D, la extinción total de la cultura muisca y de su organización social. Bueno, esa respuesta es la C. ¿Listo? Mientras los españoles más conocían y más se inmiscuían en el territorio colombiano, pues intentaron hallar lo que ellos consideraron el dorado y lo que existía en ese momento acerca de las minas de sal. ¿Listo? Seguimos con María Isabel Sandoval. Pregunta 104. Cuando un hombre pretende ser no violento, no debe irritarse contra aquel que lo ha ultrajado. No le deseará ningún mal, le deseará bien, no lo maldecirá y no le infligirá ningún sufrimiento físico. Aceptará todos los ultrajes que le haga sufrir el ofensor. La no violencia, comprendida de esta forma, se convierte en la inocencia absoluta. El concepto de la no violencia que defendió Gandhi implica A. Humildad y sencillez de corazón. B. Que cualquier tipo de opresión es innecesaria. C. Las guerras de liberación son baños de sangre. Y D. Que la acción política no es igual a la pasividad o antigüedad, ingenuidad. Bueno, el concepto de la no violencia hace referencia a la humildad y la sencillez de corazón. La respuesta es la A. ¿Listo? Eso es lo que creían, o eso es el concepto que tienen de no violencia los hindúes. ¿Listo? Seguimos con José Santos, pregunta 105. Perdón, profe, discúlpame, no escuché. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta es la A. Gracias. Profe, una pregunta, la 104, ¿qué respuesta es? ¿Qué respuesta dijimos hace un momento? ¿Alguien que le ayude a la compañera? ¿Qué respuesta es? La A. Humildad y ¿Es? sencillez de Así es. corazón. Listo. José Santos está. José Santos. José Santos a la una. Pilas porque si no responden es como si no estuvieran en clase. José Santos a las 2. Y si tampoco hay notificación para el chat, es como si no estuvieran en clase. Ok. Haider Rodríguez. La 105, profe. Sí. Con la expansión comercial europea a finales de la Edad Media, florecieron algunas ciudades como Venecia y Génova en el Mediterráneo, y algunas ciudades bálticas. En estas ciudades, el capital económico, negocios en diversas actividades como el transporte, la banca, la minería y el comercio a gran escala, y
Dicha expansión se evidenció cuando A. Los metales preciosos escasearon para su circulación como dinero. B. El préstamo de dinero se realizó a intereses muy altos, estimulando la usura. C. Las familias nobles obtuvieron objetos de lujos para su distinción social. Y D. Aumentó el tráfico de mercancías y se adoptaron nuevas técnicas mercantiles. Bueno, la respuesta correcta es la D. ¿Listo? Entonces, cuando se aumenta el comercio, básicamente se aumenta esto. Aumenta el tráfico de mercancía y se tienen que adoptar nuevas estrategias o nuevas técnicas mercantiles. Eso le pasó o eso le sucedió a ciudades que estaban cerca del Mediterráneo, como Venecia y Génova. ¿Listo? Isabela García, pregunta 106. Durante la colonia, el comercio entre España y sus territorios en América consistió en el intercambio de manufacturas provenientes de la península por metales preciosos y productos como la caña de azúcar y el tabaco de América. No obstante, la mayoría de manufacturas que España traía a América eran fabricadas en Inglaterra y Francia, razón por la cual parte del oro y la plata terminaron en esos países. De lo anterior se interfiere que España fue A, una potencia comercial que se apropió y acumuló el oro y la plata de América. B, un intercambio entre los países manufactureros y sus colonias en América. C, un imperio que se usó. Bueno, en este caso, eh, básicamente España fue un intermediario, no era potencia. ¿Listo? Porque pues le vendía a los demás países en Europa. Es decir, que fue una especie de puente. ¿Listo? Entonces, por ende, la respuesta correcta a la pregunta 106 es la B. Seguimos con, estaba leyendo, ¿quién era la persona que estaba leyendo? Ayer falta Dayana. Pregunta 107. La Revolución Mexicana entre 1910 y 1917 se caracterizó por la masiva movilización de campesinos que reclutaban una reforma agraria. Sin embargo, fue el gobierno de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1938 donde se realizó la reforma agraria. En esta medida, la la demanda más importante que impulsó durante la Revolución Mexicana fue sobre la tierra, porque A. Las llanuras fértiles estaban en manos de la burocracia estatal. B. Los grandes hacendados eran los dueños de las tierras aptas para el cultivo. C. El gobierno favoreció más la producción urbana que la agrícola. D. Las presiones de las luchas campesinas impulsaron que sus demandas se reconocieran. Bueno, aquí en este caso, la respuesta correcta es la D, porque hace referencia a la reforma agraria. Si los campesinos no luchan por beneficios o por derechos, pues sencillamente no se hubiera gestado una revolución. ¿Listo? La respuesta correcta es la D. La 106, ¿cuál era? La B. La B. Muy bien.
Pregunta 108 y iniciamos nuevamente con Gabriela Rincón. Pregunta Profe, de la 107. 107, la D. Ok, gracias. Gabriela, pregunta 108. El IU era la unidad. El IU era la unidad de producción básica de los incas. Estaba conformado por un conjunto de familias organizadas en aldeas en las que la tierra, los animales y las cosechas eran de común provecho. La tierra era dada por el Inca y se dividía en tres: la de la comunidad, la de soberano y la de religión. De esa forma de organización productiva se infiere que A. Cada unidad económica cultivaba, cultivaba una clase determinada de alimentos. B. El cultivo de la tierra se inicia de forma colectiva. C. La producción de alimentos y bienes no pertenecían a los individuos, sino a toda la comunidad. D. El Inca era quien organizaba el proceso productivo para que no escasearan los alimentos. Bueno, ahí la respuesta correcta a esa pregunta era la C. La producción de alimentos básicamente se tenía que gestar no por unos individuos, o sea, que no le perteneciera solo a uno, sino que le perteneciera a todos. ¿Listo? Porque pues todos trabajaban la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos a colocar que la respuesta correcta es la C. ¿Listo? Pregunta 109, Jimena Jara. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Europa se propuso avanzar hacia la integración. Para el año 1946 se estableció la idea, que a partir de 1957 se concretaría como la Comunidad Económica Europea, en CEE, y que desde 1993 se denomina Unión Europea. En esta última etapa se organizó un mercado común. Las barreras fronterizas fueron eliminadas para proporcionar el libre tráfico comercial. Con el nuevo siglo entró a funcionar una moneda única conocida como el euro. A raíz de estos cambios, los intereses económicos de la Unión Europea han producido en el comercio mundial. A. Que Europa lidere la fijación de políticas sobre la inversión de capital para la industria. B. La Unión Económica de Estados Unidos con América Latina. C. Que Europa se convirtiera en el primer exportador mundial de productos industriales. D. Un aumento sensible de la producción petrolera de Europa. Bueno, en este caso, la respuesta concreta es la A. Cuando se gesta la Unión Europea, por medio de la economía, le hacen frente a Rusia y a Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, en este caso, Europa va a liderar la fijación de políticas sobre la inversión de capital para la industria. Cuando se genera la Unión Europea, nace una nueva moneda que se considera el euro y que la empiezan a manejar como continente. ¿Listo? Pregunta 110, Valeria Pérez. Los principios de la Revolución Francesa, siglo XVIII,
diferían de los de la Revolución Inglesa, siglo XVII, en la importancia política otorgada a la figura del monarca, mientras en Francia se eliminaron los privilegios del rey y la aristocracia en favor del Parlamento como órgano representativo de la sociedad. En Inglaterra, su papel político se mantuvo, pero asociado a la decisión de un parlamento. Se infiere que los sistemas políticos resultantes fueron a. El absolutismo monárquico con, con órganos representativos regionales. B. La democracia constitucional, donde las decisiones serán aprobadas por el rey. La democracia parlamentaria en Francia y la monarquía parlamentaria en Inglaterra. D. Los gobiernos igualitarios entregaban medios de producción a los obreros y tierra de los campesinos. Bueno, entonces esta pregunta nos gesta o nos pone en dos situaciones o en dos tiempos históricos distintos. Uno es la Revolución Francesa y otro la Revolución Inglesa. Con la Revolución Francesa se destruye la monarquía o el Estado absolutista y pasamos a una democracia parlamentaria. Mientras que hoy en día, o siempre en Inglaterra se ha mantenido la monarquía, pero en su momento cambia a ser parlamentaria. La respuesta correcta es la C. Seguimos con María Isabel Sandoval, pregunta 111. Las democracias liberales y el socialismo, pase a ser el sistema político opuestos, se unieron para enfrentar el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Filosóficamente eran progresistas y se oponían a los preceptos reaccionarios del fascismo. La diferencia entre progreso y reacción se puede evidenciar en la forma en que percibían naciones como la de la igualdad. Para los progresistas, todos los seres humanos son iguales, y para los reaccionarios, factores como la raza y la cultura fundamentan la superioridad de algunos pueblos frente a otros. Los fascistas alemanes consideraban la raza aria superior porque A. Era biológica y culturalmente pura, pues no se degradó en el contacto con otros pueblos. B. Las razas esclavas y latinas eran impuras como producto de una unión indiscriminada. C. Los negros, árabes y latinos pertenecían a pueblos históricamente dominados. Y D. Pertenecía a una estirpe milenaria destinada a salvar la civilización occidental. Bueno, esto está encaminado al fascismo en Alemania, que se consideraban una raza aria. Y todo es por la respuesta A, porque ellos eran o se creían que era biológica y culturalmente pura, ya que no se degradó o hubo contacto con otros pueblos. Por eso ellos se creían o se sentían como una raza superior. ¿Listo? Seguimos con Jaide Rodríguez, pregunta 112. La crisis del 29 tuvo serias repercusiones en toda América. En Argentina, el desempleo y la caída de las exportaciones pusieron en crisis al gobierno de Hipólito Yrigoyen, derivando en un golpe militar dirigido por José Félix Uriburu en 1930. A partir de entonces y hasta 1940, el gobierno argentino aumentó de forma alarmante sus índices de corrupción y fraude electoral, que habían sido atenuados considerablemente a principios del siglo XX, y las oligarquías se fortalecieron a la sombra del auge agroexportador
exportador y financiero. Este periodo es conocido como la década infame. Su nombre se debería a durante esos años el país se sumió en un prolongado estancamiento económico y social. B, dejó de lado los logros alcanzados en siglo y medio de historia. C, representó la restauración de formas de gobierno contrarias a la democratización. Y D, los gobiernos se caracterizaron por un marcado autoritarismo político. Bueno, entonces aquí nos están diciendo que hubo corrupción, hubo fraude y nunca hubo un auge agroexportador y financiero. Por eso en ese momento a Argentina se le llamó la década infame. ¿Listo? La respuesta correcta es la A, y es que nos están diciendo que durante esos años el país se sumió en un prolongado estancamiento económico y social. ¿Listo? 112 la A. Isabela García, pregunta 113. Durante la colonia en la América Española, los resultados iniciales de la evangelización fueron escasos, porque muchos misioneros no tuvieron en cuenta las creencias y normas de las sociedades indígenas y condicionaban su tarea al éxito de las campañas militares, pues los indios eran obligados a convertirse tras haber sido sometidos. Sin embargo, con la llegada de los jesuitas al continente de 1599, la iglesia entró en contacto con los indígenas y sin meditación de las armas se fundaron escuelas para que los niños. Aquí prácticamente nos gestan un cambio de todo lo que se estaba generando. O sea, se gesta un cambio cultural. ¿Listo? Eh, en este caso, la respuesta correcta es la D, porque automáticamente con eso lo que hicieron fue cambiar la cultura y nos impusieron la religión de otros. ¿Listo? Pregunta 114, Dayana Ramírez. Durante los años siguientes a la independencia de España, el crecimiento demográfico descendió drásticamente en Sudamérica. Las ciudades quedaron habitadas fundamentalmente por mujeres, porque las guerras civiles aumentaron la mortalidad a causa de esta situación. El madresoleterismo se incrementó, así como las uniones libres y la pobreza. Para restablecer el matrimonio legítimo, los gobiernos estimularon a los varones jóvenes a casar- a casarse imponiendo mayores impuestos a los solteros y eximiendo los servicios militares a los casados. De estas medidas estatales sobre la vida privada se entiende que a. eran indispensables para restituir la moral cristiana en la población. B. Las nacientes repúblicas necesitaban mejorar sus recursos fiscales. C. Era necesario fortalecer la familia para darle estabilidad a los países. D. El abandono de las responsabilidades paternas era un problema central. ¿Tú estabas leyendo cuál pregunta? Qué pena.
Que me confundí con un momento. La 116, profe. Vamos en la 114. ¿En cuál, profe? En la 114. Mm, Nuevamente, dale. La protoindustria fue una forma de producción europea cuyo auge tuvo lugar en el siglo. Profe, ¿qué siglo es ese? 18. En el siglo XVIII. Se caracterizó por la elaboración familiar de bienes en la vivienda. La comercialización se hacía a través de intermediarios, quienes a su vez suministraban materias primas que en ocasiones no eran fáciles de pagar. Con este tiempo, con este tiempo, el intermediario pasaría a ser dueño de las herramientas de producción, puesto que a su labor de intermediario cayó en desuso debido a la mejora de los caminos. B. Las antiguas herramientas familiares pasaron a sus manos como pago de deudas contraídas. C. La producción directa le reportaba mayores beneficios. D. Alcanzó una acumulación de capital suficiente para establecer su propia industria. Bueno, la respuesta correcta es la B. ¿Listo? O sea, con el paso de los tiempos, las generaciones asumían la deuda y incrementaban la industria. ¿Listo? Por último, pregunta 115. El alto costo de la mano de obra en los países desarrollados estimuló desde 1980 la producción manufacturera por el sistema de máquinas. Se trata de plantas industriales que se trasladan a países afectados por la profunda desestructuración del sistema laboral. Por ejemplo, muchas máquinas surgieron en países asiáticos de Europa Oriental y Latinoamérica, donde el Profe, nivel salarial es bajo. Existen leyes que protegen la inversión extranjera y donde la industria y la profe, agricultura doméstica padecen fuertes ciclos de crisis. Podríamos pensar que la desestructuración laboral en estos países favoreció el sistema de máquinas cuando A. El consumo de manufacturas no fue compensado por la producción interna. B. La crisis del sector agrícola lanzó gran parte de la población a las ciudades. C. El desempleo urbano creció por la crisis de las principales industrias nacionales. D. La atracción de mano de obra resultaba de los amplios beneficios salariales ofrecidos. Eh, en este caso, la respuesta correcta es la B. ¿Listo? La crisis del sector agrícola lanzó gran parte de la población a las ciudades, es decir, pasaron de ser eh, eh, gente que vive en el campo a gente que pasa a vivir en la ciudad. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hicimos de la pregunta 115 de tarea. Nos queda hasta la pregunta 130. ¿Listo, profe, señora? profe, es que lo que pasa es que me han sacado 2 veces de la clase y quedé atrasada. No he resuelto la 113 y la 114. ¿Cuáles son esas dos respuestas? ¿Alguien le colabora a la compañera, por favor? La 113 es la La D, y la 114 es la B. Gracias. ¿Listo? Entonces, de tarea hasta la 130. ¿Listo? Nos vemos entonces el siguiente fin de semana.